persona lo puede poner a grabar. A mí no me molesta, sino que casi me olvido. Em, pero, bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Ah, bueno, entonces ahora vamos al segundo teorema del bienestar. Eh, y básicamente, la pregunta del segundo teorema del bienestar es un poco la pregunta opuesta. Es cómo, básicamente, a ver, la voy a poner acá. Es algo así como la pregunta es, supongamos que algún óptimo de Pareto a nosotros nos gusta más que otro. Entonces, digamos, si tenemos la caja de Edgeworth y tenemos la curva de contrato, puede que por alguna razón, digamos, bien sea por un tema de justicia o por algunas preferencias como sobre la distribución de los recursos o algo, a nosotros nos gusta más este óptimo de Pareto. Este es como nuestro óptimo de Pareto preferido, digamos. Y entonces la pregunta es si nosotros pudiéramos llegar por medio de una economía de mercado a ese óptimo de Pareto. Esa es la pregunta que se va a hacer el segundo teorema del bienestar. Si tenemos un óptimo de Pareto, si nosotros podríamos llegar a él por medio de la economía de mercado. Y la respuesta va a ser, digamos, como un más o menos. Entonces, veamos por qué. Básicamente va a ser no, pero sí, siempre y cuando permitamos redistribuir los recursos de la economía antes de abrir el mercado. Entonces ya voy a ser más explícito a qué me refiero con eso. Entonces, primero veamos qué dice el segundo teorema así en términos matemáticos y ahorita lo discutimos en palabras. Entonces dice, supongamos que tenemos una economía. Entonces recuerden que una economía pues está dado básicamente por la gente que hay en la economía y esto acá que es lo que caracteriza a las personas, que es sus preferencias o su función de utilidad y sus dotaciones iniciales. Entonces acuerden que una economía es básicamente pues, ¿no? Las personas y las características de la persona que en este mundo son sus preferencias y sus dotaciones. Y supongamos que los consumidores tienen preferencias débilmente monótonas y esta parte es importante y que tienen función de utilidad cuasi cóncavas. Digamos, ese es un supuesto ya un poco más fuerte porque hay preferencias que uno, digamos, como razonables que uno ve en el mundo que no tienen que cumplir esta restricción. Pero supongamos por un momento que las preferencias son cuasi cóncavas. ¿Listo? Entonces, si tenemos una asignación que es óptima en el sentido de Pareto, ¿listo? Entonces, esto acá es un óptimo de Pareto. Lo que dice el teorema es que existe una redistribución de recursos, lo va a llamar W gorrito. Entonces, es diferente de W porque pues tiene un gorrito, o pues puede ser diferente de W porque tiene un gorrito. Y unos precios, tal que pasa lo siguiente, nos pasan dos cosas. Lo primero es que este W gorrito efectivamente es una redistribución. Esto lo que dice es que W gorrito es una redistribución. Redistribución, ¿no? Estoy escribiendo esto mal. Distribución. Distribución. Ya. Es una redistribución de los recursos iniciales o de las dotaciones iniciales. Entonces, básicamente, aquí el ejercicio mental que uno debería hacer es pensar algo así como, llega el planificador central, toma, o pues sí, toma las dotaciones iniciales de todo el mundo y las redistribuye. Entonces puede que a una persona le toque más que lo que tenía originalmente, a otros menos, lo que sea, pero digamos reparte esas cosas. Y después de hacer eso, ¿listo? Entonces, lo que vamos a encontrar es que a esos precios, o sea, hay unos precios, no sabemos cuáles, tales que los precios y el óptimo de Pareto son un equilibrio competitivo de la nueva economía. Entonces, la nueva economía tiene la misma gente, las mismas preferencias, pero esto es diferente, ¿no? En cambio, la gente y las preferencias son las mismas de antes. Tengo una pregunta. ¿Sí? O sea, aquí o sea, la distribución o las dotaciones iniciales no eran óptimos, ¿no? O sea, no eran óptimos de Pareto. Entonces, o sea, estamos asumiendo que el planificador central las va a redistribuir para así hacerlas Pareto eficientes. Sí, pero entonces, exacto, más o menos. Porque entonces, a ver si estamos de acuerdo. Si el planificador central supiera las preferencias de todos nosotros, a ver, ¿estamos de acuerdo? Él podría coger las dotaciones iniciales y redistribuirlas para llegar al óptimo, o sea,
básicamente redistribuirlas en el óptimo de Pareto, o sea, en el X, en esto que está arriba. ¿Estamos de Ajá. acuerdo? Lo que dice el teorema es un poco diferente. Jenkins dice, él coge, y supongamos que a nosotros como, él coge las dotaciones iniciales y las redistribuye, pero digamos que él no sabe las preferencias perfectamente. Entonces las redistribuye y después abre el mercado. Y abre el mercado y permite que la gente, digamos, trance libremente. Y Ah, cuando la gente transa libremente, el mercado va a llegar ok. al equilibrio y el equilibrio va a ser el óptimo de Pareto. Ah, ok, entonces, o sea, el planificador central las redistribuye así como él, bueno, como él quiere, y ya cuando se abran los mercados, estos agentes van a llegar al equilibrio. Exacto. Por Ok, medio de abrir la economía de mercado. O sea, ok, ellos, digamos, lo que hacemos es como decir, antes de que abran los mercados, redistribuamos las dotaciones iniciales, después abrimos los mercados, la gente va a cambiar y cuando cambien, al equilibrio que van a llegar va a ser ese óptimo de Pareto. perfecto. Entonces, básicamente lo que dice el teorema es que para todo óptimo de Pareto hay una redistribución de recursos, tal que yo redistribuyo los recursos, abro el mercado y el mercado va a llegar a ese óptimo de Pareto. ¿Listo? O sea, si me devuelvo al diagrama de la caja de Edgeworth y digamos que esta es la curva de contrato, lo que dice esto, palabras más o palabras menos, es que todos los puntos de la curva de contrato pueden ser equilibrios, pero no de la economía original, sino de una economía donde yo redistribuyo los recursos. Entonces, el tamaño de la caja de Edgeworth no cambia, porque digamos los recursos totales de la economía son los mismos, sino que el punto inicial, digamos, si este era el punto inicial, este era W, el punto inicial va a cambiar. Entonces, si yo quiero, y me lo voy a inventar, que este sea el equilibrio de la economía, entonces puede que yo tenga que cambiar los recursos acá, y este llamémoslo W gorrito. Y lo que dice esto es que cuando uno abra los mercados, este va a ser el equilibrio de, digamos, la economía gorrito. O sea, profe, se hace como manipulando los ingresos. Exactamente. Entonces, la gente le suele llamar, digamos, suele decir que el primer teorema del bienestar es el teorema capitalista, porque, digamos, tiene fe ciega en el mercado, y el segundo teorema es el teorema comunista, porque es como una manera de decir, vea, eso justifica la intervención del Estado, porque puede que nosotros prefiramos un óptimo de Pareto a otro, por razones variadas. Entonces el Estado va a intervenir redistribuyendo recursos. ¿Cómo puede el Estado redistribuir recursos? Pues, por ejemplo, con impuestos o no. Entonces le quita a una gente y se la da a otra. O sea, impuestos y subsidios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, palabras más, palabras menos, lo que trata de decir el teorema es, todo óptimo de Pareto lo podemos alcanzar por medio de la economía de mercado, pero hay que hacer una redistribución de recursos antes. Entonces, digamos, es algo así, no es como supercomunista, más bien sería como socialismo europeo. Es como si nosotros preferimos un óptimo de Pareto por alguna razón, pues digamos, tenemos impuestos altos, quitamos ingreso a todo el mundo y después lo repartimos, dejamos que el mercado opere y el mercado va a llegar a un equilibrio que es el óptimo de Pareto que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Prof, y otra pregunta. Para medir entonces si un óptimo de Pareto es mejor que otro, medimos las utilidades de todo el mundo para ver cómo No, fue. no. Gran pregunta. Si un óptimo Pareto es mejor que otro, digamos, no hay manera de hacer eso bajo, ¿cómo llamarlo eso? Como la economía neoclásica, básicamente. Porque recuerden que las funciones de utilidad no quieren decir nada, o sea, los útiles no son nada. Lo que nos importa son las preferencias. Entonces, un óptimo de Pareto y otro no son comparables en un sentido, digamos, dentro de el marco teórico que hemos desarrollado en la economía neoclásica. Si un óptimo de Pareto es mejor que otro, tiene que ver con consideraciones por fuera, digamos, del marco teórico de la economía neoclásica y va más al campo de la bioética. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, si a ti te gusta, no sé, más el óptimo de Pareto rojo que el que va a pintar acá en verde, eso tiene que ver con consideraciones bioéticas. No hay comparación entre los dos. Los dos son óptimos de Pareto y ya. Es todo lo que puedo decir bajo digamos, el marco conceptual que hemos desarrollado acá.
Maestro, tengo una pregunta, ¿Sí? pero es más como, bueno, o sea, es como más de, o sea, personal. Un ejemplo, ahorita dijo que un ejemplo de redistribución de los recursos puede ser poner impuestos y subsidios. Y le quería preguntar que, por ejemplo, una forma no podría ser que el Estado repartiera los recursos como que asegurándose de que las personas tuvieran como que las necesidades básicas, o sea, cubriendo las necesidades básicas y luego abriendo el mercado para que después esas personas intercambien ya lo que se les dio o algo así. Claro, sí, también, también. O Ok. sea, eso sería como algo medio ralsiano, ¿estamos de acuerdo? Como el teorema, el velo de la ignorancia de Rawls, que es algo así como todo el mundo debería estar al menos feliz si fuera en la posición de otro antes de que abrieran el mercado, como antes de saber cuánto le tocó en esta repartición de recursos. Pero de nuevo, eso pues digamos, estamos de acuerdo, eso va como al campo de la filosofía, un poco como cuáles son las cosas que nos parecen, no sé, pues, buenas. O sea, Sí. uno podría añadir esas cosas al marco teórico, pero digamos, va un poco más allá de lo del curso. Lo que quiero como un poco como desarrollar es, o lo que le quiero es como transmitir a ustedes es, digamos, con lo que hemos visto, no hay manera de decidir si un óptimo de Pareto es mejor que otro. O sea, todos son óptimos de Pareto y punto. Pero uno debería tratar de ir más allá, porque hay óptimos de Pareto que intuitivamente son más justos que otros, ¿o no? Ujú, sí, ok, no, es que a preguntar. Sí, sí, no, no, listo. Yo también Entonces, tengo una duda. dale. No sé si está un poco raro, pero si ya vas a redistribuir las dotaciones, no debería, o sea, no sea lo mismo redistribuirlas hasta donde quieres si ya no necesitas del mercado. Claro, esa es una gran pregunta. Entonces ahora vamos a, eso es completamente de acuerdo contigo. Pero entonces ahora vamos a precisamente las limitaciones de este teorema. ¿Listo? Entonces ahora, ya, mejor dicho, dame un segundo y respondo tu pregunta. Pero quiero antes de eso, estar seguro que todos entendimos el enunciado del teorema. Entonces, no, lo que dice el teorema es, si hay un óptimo de Pareto, ese óptimo de Pareto es alcanzable por medio de una economía de mercado. Lo único que tenemos que hacer es redistribuir los recursos de la economía, abrir el mercado y él va a llegar a ese equilibrio. ¿Listo? Entonces ahora hablemos de las limitaciones de este teorema. Este teorema no lo vamos a demostrar porque la prueba es muy difícil, básicamente. ¿Listo? Entonces va más allá de la matemática que probablemente ustedes y yo sé. Eh, listo. Entonces básicamente lo que dice esto un poco es como un, y eso va a tu pregunta, Isaac, es no hay necesidad como de cerrar los mercados para alcanzar óptimos de Pareto, como que no necesitamos del planificador central del todo. Pero en realidad eso es como medio chistoso, porque va la pregunta, que es lo que tú decías, es, pues si ya voy a redistribuir cosas, ¿por qué no redistribuyo los Ws a el óptimo de Pareto? Entonces, en realidad hay una razón por la cual eso podría no pasar, y es que podría ser que en el óptimo de Pareto, una vez abra yo los mercados, la gente se quiera mover de ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero sí, sí, sí. Entonces puede que yo reparta las cosas al óptimo de Pareto y deje que la gente, digamos, cambie libremente y dado que esas son las dotaciones iniciales, puede que la gente se quiera mover de ahí. Y por el primer teorema del bienestar vamos a llegar a otro óptimo de Pareto, pero no tiene que ser exactamente ese. Eso podría pasar. Entonces lo que dice el teorema es, si tú realmente quieres forzar ese óptimo de Pareto es, hay una repartición de recursos, abres el mercado y la gente va eventualmente llegar a que eso sea el equilibrio. Pero si tú repartes desde el principio el óptimo de Pareto, no necesariamente tiene que ser eso el equilibrio. Una vez abres el mercado. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, pero o sea, si no abrieras el mercado, entonces pues ya se quedarían ahí. Ah, sí, eso sí. Sí. Pero entonces, digamos, es como que, por eso decía que el segundo teorema es algo así, la gente le llama el comunista, pero realmente debería ser algo así como el socialismo europeo, porque es como, vamos a tener una componente fuerte como de repartición de recursos, digamos, pero hay una economía de mercado. ¿Sí? Entonces, Sí, como ya. un contentillo, digamos. Pero, más allá de eso, este teorema tiene millones de problemas. Y el problema es que hacer que este teorema, digamos, o llevarlo a la práctica es básicamente imposible. Por muchas razones. Entonces, la primera de todas es que lo que dice el teorema es lo siguiente. Supongo que usted tiene el óptimo de Pareto que queríamos llegar, el X. Perfecto. Él le dice, existe una redistribución de recursos tal que para unos precios el, ese óptimo de Pareto es el equilibrio del mercado. Pero no le dice a uno cuál es la redistribución de recursos. Solamente dice existe. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí.
Y esto es una discusión bien importante, porque para poder saber, o sea, digamos, si yo supiera las preferencias de todo el mundo y las dotaciones iniciales, pues las dotaciones iniciales, digamos que las sé, supiera las preferencias de todo el mundo, yo podría matemáticamente encontrar cuál es la redistribución de recursos que hace que eso lleve al mercado. Pero en la vida real, digamos, no sé, el Estado o el planificador central, lo que sea, no conoce las preferencias de todos los agentes. Entonces, saber cuál es esta redistribución de recursos en la vida real es imposible. O sea, esto dice existe, mas no le dice a uno cuál tiene que ser, y eso es bien problemático. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y la segunda es que hay un supuesto acá implícito, y es que yo puedo, bueno, en realidad hay dos supuestos. El primero es que yo puedo repartir, o sea, como redistribuir recursos libremente. Pero hay ciertas cosas, ciertas dotaciones iniciales que yo no puedo redistribuir o no. ¿Cómo qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes que yo no pueda redistribuir? Órganos puede ser o partes del cuerpo o algo así. ¿Sabe? Sí, partes del cuerpo, entonces digamos, pues digamos, dotaciones iniciales con las que yo nací al mundo de antes son las partes del cuerpo, pero digamos también está como, no sé, mis habilidades socioemocionales o cognitivas. Eso pues es una dotación inicial que yo no puedo intercambiar en el mercado, pero tampoco puedo como transferir entre los agentes, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, no. También hay, pues digamos, no sé, yo no puedo transferir, bueno, ese tal vez es como el ejemplo más clásico, pero hay otras cosas que yo no puedo transferir, o sea, mis conexiones, digamos, como la gente que yo conozco, la gente que no, que eso va a afectar los resultados del mercado. Y todos son dotaciones iniciales con las que yo nací y que son imposibles de mover. Entonces, digamos, puede que yo pueda quitarle, no sé, como el dinero a todo, como no permitir herencias y eso repartirlo en el mundo, o sea, como cuánto heredé de mis padres, pero la lotería genética y los fenotipos con los que me tocaron, pues eso no lo puede repartir el Estado. Entonces, hay un supuesto acá atrás y es que yo puedo repartir los Ws y puede que eso en la vida real no se pueda hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y el segundo supuesto, que digamos no se cumple en la vida real, pero que está ahí implícito, es que yo puedo hacer estas transferencias de recursos sin costo alguno. O sea, si se dan cuenta lo que dice esto es yo cojo los Ws y los reparto. Pero en la vida real lo que se hace es que se cobran impuestos y se dan subsidios, ¿o no? Eso es lo que hace el Estado en la vida real. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, justo. Sí, de acuerdo. Y cada vez que yo, eso lo vieron ustedes en alguna eco, cada vez que yo cobro un impuesto, yo estoy creando una distorsión en el mercado y creo una pérdida, o sea, creo una pérdida en bienestar neta, ¿o no? Sí. Entonces acá, si se dan cuenta un poco lo que dice la parte uno es que yo puedo transferir recursos sin costo, pero en la vida real, los planificadores centrales, cuando tratan de repartir estos recursos, crean, digamos, una pérdida en bienestar y lo que suele pasar es que en la vida real la desigualdad sería así o no. O sea, después de que yo reparto cosas por medio del Estado, tengo menos de lo que había originalmente, ¿o no? Sí, por los costos de transacción, ¿no? Pues sí, que pero el costo de transacción acá es la pérdida en bienestar que tiene asociada cualquier impuesto, ¿o no? Sí, justo. Listo. Entonces, básicamente, este teorema, aunque está, digamos, suena bonito, en la práctica, pues no es muy útil, porque aunque nos dice, ok, todo óptimo aparato usted lo podría alcanzar, digamos, repartiendo cosas, saliendo del mercado, pues falla en muchos sentidos. Uno, no sé cuál es la repartición que tengo que hacer, entonces, como llevar esto a la práctica es muy difícil. Dos, hacer estas redistribuciones de recursos sin costos es muy difícil, entonces, pues tampoco se puede, digamos, en principio. Y además hay ciertas cosas, dotaciones iniciales, que yo no puedo redistribuir. Entonces, como que este teorema en la práctica no tiene mucha aplicabilidad, ¿o no? No, pues, Sí, no. no, en realidad Listo. no. Pero
aún así, digamos, entonces vuelvo como a lo que decía antes, el primer teorema del bienestar se suele denominar el teorema del bienestar capitalista y es como el que justifica los mercados, y el segundo suele llamarse socialista y es el que justifica la intervención del Estado. La justifica, digamos, bajo esta idea de que yo puedo repartir los recursos de la economía con impuestos o lo que sea, y una vez hago esa redistribución, el óptimo nuevo al que va a llegar va a ser un óptimo de Pareto más deseable, desde algún punto de vista bioético. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Ok. Entonces, eso es, digamos, el segundo teorema del bienestar. Acuérdense que aparte de los supuestos del primer teorema, necesitamos un supuesto adicional explícito, y es que las funciones de utilidad sean cuasi cóncavas. Si no son cuasi cóncavas, no se puede alcanzar. Yo acá les pongo un ejemplo para que traten de hacerlo en la casa, y es, pues, consideren este ejemplo de acá, donde básicamente una persona tiene función de utilidad máxima, la otra mínimo. Entonces aquí, ¿quién no tiene preferencias cuasi cóncavas? Hay uno de los dos que no tiene preferencias cuasi cóncavas. ¿Qué quiere decir cuasi concavidad? Y en español, no en El de matemáticas. Máximos no tiene. Sí, exacto. Este no es cuasi cóncavo. Lo que dice cuasi concavidad en español, no en matemáticas, es básicamente que los agentes prefieren canastas balanceadas a canastas extremas. Entonces, el agente A no cumple con eso porque, digamos, si yo le digo, hay tres opciones: 10 de X, 5 y 5, o 10 de Y. Él prefiere los dos extremos a la canasta balanceada de 5 y 5, ¿o no? Entonces, no cumple con cuasi concavidad. Prefiere canastas extremas a balanceadas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Y si ustedes hacen el ejercicio y háganlo en la casa, estos son ejercicios buenos porque cosas así aparecen en el examen como para que practiquen. Todos los puntos de la caja de Edgeworth son óptimos en el sentido de Pareto. O sea, ya les digo cuál es la respuesta, pero no lo voy a hacer completo, lo podría hacer, pero es porque, se los juro, si yo lo hago, no va a ser lo mismo que si ustedes tratan de hacerlo durante una hora y ven por qué sí, por qué no, y, o sea, tratan de llegar a la respuesta. Si me ven a mí hacerlo, van a decir, yo entendí, pero en realidad, si lo tienen que replicar, si me ayudan, no les va a quedar fácil. Entonces, traten de hacerlo, honestamente. Entonces, aquí lo que va a pasar es que todos los puntos de la caja de Edgeworth son óptimos en el sentido de Pareto, pero ninguno de estos puntos se puede obtener como un equilibrio. ¿Y por qué no se puede como un equilibrio? Ya lo hemos hecho. Si teníamos estas preferencias de acá, lo que habíamos visto es que no había nada que fuera equilibrio de economía en esta economía. O sea, básicamente, tenemos muchos óptimos de Pareto, pero nada puede ser un equilibrio con transferencias o sin transferencias porque nada es equilibrio, sin importar cuáles son las dotaciones iniciales de cada gente. Entonces, pues, pruébenlo así y se van a dar cuenta que, pues, digamos, no es tan difícil. ¿Listo? Sí. ¿Preguntas antes de que cambie de diapositivas? ¿Sí? Sebastián. No, o sea, decía que sí, o sea, que Ok, todo listo. listo. Ok, ¿alguien más preguntas o cambio de diapositivas? Yo Todo tengo bien. una duda. ¿Las funciones de utilidad de máximos son igual que las de mínimos, pero al revés, o sea, como invertidas? O sea, las curvas de indiferencia son como invertidas, se ven más o menos así. Eso es como una curva de indiferencia. Ah, ok, gracias. Sí, porque, o sea, básicamente, no sé, si tú tienes, digamos que esto vale 10 y esto vale 10 o algo por el estilo. Entonces, si tú estás en un punto acá y esto es 10,2, pues tu utilidad es 10. Y entonces tu utilidad va a ser 10 todo el tiempo hasta que llegues al punto acá en que tienes 10 de ambos bienes. Ya si tienes 11, pues vas a cambiar de curva de indiferencia. Y lo mismo si vas bajando por acá. Tu utilidad siempre es 10, ahora tienes menos de Y, digamos 9 o algo por el estilo. Pero como es el máximo, entonces vas a tener 10, como 10 útiles. Pues. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Listo.
Muy bien. ¿Otras preguntas? Ok. Listo. Entonces, ya con eso, el siguiente paso es introducir producción. Entonces, las economías que hemos visto hasta ahora son, digamos, relativamente, no sé, como muy simplificadas. Y una de las simplificaciones más grandes que hemos utilizado es que no hay producción. O sea, la gente nace con unas dotaciones e intercambia esas dotaciones y ya. Pero lo que suele pasar en la vida real es que pues, la gente nace con unas dotaciones, no sé, tiempo, pues, dinero que heredó y pues características genéticas o fenotipos genéticos, si lo quieren ver o como sea, y va al mercado y pues intercambia un poco esas cosas, pero también va y produce, a esos cambios se le carga un salario y va y compra tanto de las dotaciones iniciales como de lo que producen las firmas. Entonces lo que vamos a hacer es introducir, digamos, a las firmas que van a producir cosas en este mercado. ¿Listo? Muy bien. Sí. Entonces, hasta el momento, como les venía diciendo, básicamente hemos estado hablando de economías de intercambio, se llaman economías de intercambio puro, en los que básicamente pues, no hay producción y simplemente se consumen las dotaciones lineales. Y hoy vamos a meter estas economías. Entonces, aquí el álgebra se va a volver, o la notación se va a volver un poco más complicada y mamona, pero no tengan, igual que lo que les decía antes, no se dejen espantar por la, digamos, la matemática o la notación, porque los conceptos son relativamente sencillos. Entonces, es cuestión como de tratar de pensar los conceptos como high level y después llevar la matemática, o sea, como cómo la matemática representa esos conceptos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que una firma está caracterizada por dos cosas. Lo primero es la función de producción. ¿Listo? Y de eso básicamente una firma puede producir varios bienes. Entonces vamos a decir que por eso tiene un índice FJL, porque la firma J tiene la tecnología F, que es la función de producción, para producir el bien L. ¿Listo? Entonces básicamente esto es la firma, esto es qué bien produce, y una firma puede producir varios bienes, como en la vida real, ¿no? Pues Samsung puede producir televisores, pantallas, teclados, no sé, cualquier cosa. Y esto es la tecnología. O sea, es la tecnología de la firma J para producir eso. ¿Listo? Entonces es lo primero que quedaría la firma. Es como esta serie de Fs. Si la firma no produce nada, pues simplemente, o sea, nos olvidamos de F no existe o lo que sea. La firma simplemente no produce ese bien. Y lo segundo que la caracteriza, bueno, disculpe, me faltó, tengo que hablar más de esta función de producción. Entonces, esta función de producción va a tener unos insumos, ¿no? Entonces, potencialmente puede consumir todos los bienes, esos son los insumos de producción, para producir el bien. Entonces, estos son los insumos. Y noten que tiene dos índices, básicamente, cuánto consumo del bien, cuánto consumo del bien 1 para producir el bien L y cuánto consumo del bien L mayúscula, por ejemplo, para producir el bien L. Entonces, básicamente, Z, I, J, L, básicamente lo que me dice es cuánto insumo usa la firma J, insumo I, disculpen, la firma J usa la firma J para producir L. Listo, entonces, no sé, estamos hablando de televisores o lo que sea, pues es básicamente cuántos usa de metales, cuánto usa pues, de trabajo, cuánto usa todos los insumos que puede utilizar para producir televisores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es lo que acabo de decir en palabras. Y la segunda parte de la firma, o sea, lo segundo que caracteriza a la firma es, pues básicamente, quién es dueño de la firma. Entonces, en la vida real, las firmas, pues son la sociedad como un todo es dueño de la firma, entonces necesitamos describir quién es dueño de qué firmas. ¿Listo? Y aquí vamos a suponer en este modelo que
quién es dueño de qué firmas es exógeno. O sea, esto no va a cambiar. Es como un parámetro del modelo. No vamos a, o sea, básicamente lo que no vamos a permitir es abrir el mercado accionario para que la gente venda y compre acciones de la firma. Lo podríamos hacer y en realidad todos los resultados que vamos a mostrar se van a cumplir, pero hace que ya el álgebra sea muy difícil. Entonces, para que el álgebra no sea tan complicado, vamos a suponer que, digamos, la gente es dueña de unas acciones de la firma, pero esas acciones no las puede comprar y vender. ¿Listo? Pero si permitiéramos, en realidad todo seguiría funcionando. ¿Eso es claro o no? Sí, prof. O sea, en este curso vamos a aprender cuando se pueden cambiar acciones o no No. vamos a llegar. Vamos a suponer que las acciones no se pueden cambiar. Lo que le estoy diciendo es, para su conocimiento general, si permitiéramos que las acciones se cambiaran, los resultados serían los mismos, pero es que complicamos mucho nuestra vida, matemáticamente, digamos. Ok, va, perfecto. Listo. Entonces, vamos a decir que teta y j, ¿listo? Es la fracción de la firma j que tiene el consumidor i. Básicamente, ¿cuántas acciones de la firma j tiene el consumidor i? ¿De acuerdo? Sí. Listo. Entonces, obviamente, como es una fracción, pues estos teta y j pertenecen al intervalo 0,1. O sea, yo puedo o no ser dueño de nada, o a lo más puedo ser dueño de toda la firma, en cuyo caso ese teta y j vale 1. Listo. Lo segundo es que la suma de los teta y j para un mismo j, noten que aquí el j es el mismo, suma 1. Básicamente lo que dice esto es, pues entre toda la sociedad, si sumamos qué fracción es dueño cada persona de la firma J, pues entre todos tenemos que ser dueños de toda la firma, ¿o no? ¿Tiene Sí. sentido? Sí. Entonces esto, perfecto. Y ya listo. Un supuesto que, digamos, está implícito es que las firmas no van a tener dotaciones iniciales, o sea, las firmas no van a nacer teniendo dotación de algo, sino que sus insumos se los van a tener que comprar a los consumidores o a otras firmas, lo van a tener que comprar en el mercado. Y listo. Eso es todo lo que vamos a introducir. ¿Listo? Entonces, lo único que introducimos fue básicamente, si pensamos, son las Fs, que es cómo es la tecnología de la firma J para producir L. Eso también le introdujimos los insumos. Entonces, son los insumos, la tecnología y los teta y jotas, que básicamente van a decir quién es dueño de las firmas. Listo. Perfecto. Entonces ya eso es lo que vamos a introducir y ahora vamos a hablar de cómo es la definición de un equilibrio general en esta economía, ¿listo? Entonces va a ser parecida a la definición que teníamos antes, pero toca agregar las firmas. Entonces, en palabras, ¿cómo era la definición de equilibrio general que teníamos de las antes, de una economía de intercambio? ¿Qué dos condiciones necesitamos que se cumplieran? Que la demanda sea igual a la oferta. Es exacto, esa es la condición 2 normalmente. Y la de factibilidad, de No, que los recursos que están dispuestos son los que, o sea, la suma es igual al consumo. No, entonces esa es básicamente lo mismo que está diciendo, creo que Raúl. Es la condición 2, es demanda igual a oferta. O sea, los mercados se vacían. Falta que todos los consumidores maximicen su utilidad, ¿no? Exacto. Entonces la condición 1 era, todo el mundo está maximizando su utilidad. 2, demanda igual a oferta. Y la condición 1 lo que nos garantiza es que nadie tiene incentivos a moverse. Porque si yo estoy maximizando mi utilidad, pues en el equilibrio no me quiero mover y por eso se llama equilibrio. Entonces, ahora que introducimos las firmas,
lo que nos toca es como introducir una condición adicional que haga que las firmas no se quieran mover del equilibrio. Entonces, ¿qué creen que va a ser esa condición en palabras? ¿No? ¿Puede ser que estén minimizando sus costos? Exacto. Básicamente, algo así. Básicamente que estén maximizando sus beneficios o minimizando sus costos dado el nivel de producción. O sea, pues el problema primal o el dual. Pero que las firmas estén también en el óptimo, en el equilibrio. O sea, ellas no quieran moverse de ahí porque también están maximizando sus beneficios o minimizando sus costos. ¿Listo? Entonces, la definición, como les decía, se va a ver fea matemáticamente, pero en realidad es lo mismo que estamos viendo antes. Entonces vamos a decir que algo es un equilibrio competitivo y ese algo está compuesto de lo que consume la gente, esto es el consumo de los agentes. Los zetas, recuerden que es cuánto consumen las firmas, o sea, es como sus insumos de producción. Entonces vamos a decir que básicamente algo es un equilibrio y ese algo es una pareja que incluye lo que consume la gente y lo que consumen las firmas o los insumos de producción. Y un vector de precios, entonces digamos la asignación junto con el vector de precios, va a ser un equilibrio competitivo si se cumplen tres cosas. Entonces la primera es que para todas las firmas, estos Z estrellas, que es básicamente cuánto consume para producir todos los bienes que produzca la firma, maximiza o resuelve el problema de maximización de ganancias de la firma. ¿Y cómo es el problema de maximización de ganancias de la firma? Pues es el precio de lo que vende, ¿sí? Por lo que vende. Entonces, básicamente, precio por cantidad producida, menos sus insumos por el costo de sus insumos. Entonces, básicamente, cojo cada insumo y lo multiplico por el costo del insumo y sumo todo eso. Entonces, esto básicamente, si lo quieren ver así, esta parte de acá son las ganancias de la firma y esta parte de acá son los costos de la firma. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, de acuerdo. Entonces, Pi es, o pues digamos la diferencia es la ganancia, o sea, disculpen, la ganancia, el profit, ¿cómo se llama eso en español? Utilidad. Las Ingresos. utilidades de la firma, gracias. Entonces son las utilidades de la firma y él pues quiere maximizar eso. Lo que controla la firma, o sea, en su problema es cuántos insumos usa. O sea, decide cuánto comprar de cada uno de los insumos, paga plata por eso, los mete en la función de producción y vende lo que da, ¿no? Entonces él decide cuánto compra de los insumos y él, pues, manejando sus insumos, a cuánto compra, quiere maximizar sus utilidades. Y lo que estamos diciendo es que el vector de equilibrio va a solucionar o va a ser la solución a su problema de maximización. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, el problema de los agentes va a ser muy parecido al de antes. Entonces, la segunda condición es que los agentes, todos los agentes, el X estrella solucione su problema. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente? Maximizar su utilidad. Él controla cuánto consume, o sea, los XYs, sujeto a que su ingreso sea mayor que su gasto. Entonces, aquí está el gasto, que es P, pues digamos el producto punto entre P y cuánto consume, que básicamente él nos da la suma de los P's por los X, entonces cuánto es el gasto. Y del lado derecho está, él coge su dotación y la vende a precios de mercado, eso es parte de su ingreso, pero aparte de eso, él es dueño de unas firmas. Entonces, también le queda, o digamos, la repartición de utilidades que le toque correspondiente a cuántas acciones tiene en cada firma. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Pues básicamente, cojo las utilidades de cada firma, las multiplico por la fracción de las que él es dueño. Entonces, si él es dueño de toda la firma, pues se queda con todo. Si es dueño de la mitad, se queda con la mitad de las utilidades y así. Y sumo eso sobre todas las firmas.
porque él potencialmente puede ser dueño de todas las firmas. Si él no es dueño de la firma, pues esos tetas valen 0 y él no suma nada. Entonces, todo esto que está a la izquierda es el ingreso. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, Sí, profe. sí, profe. Listo. Entonces, el del consumidor es un poco muy parecido al de antes, pero toca tener en cuenta que él es dueño de la firma y ahí le va a llegar una plata. Y por último, necesitamos que los mercados se vacíen. Entonces, esta ecuación que está acá, que se ve fea, es simplemente la condición de que los mercados se vacíen acá. Entonces, antes de ir a ver la ecuación, por el lado de la demanda, antes teníamos pues, la demanda de los consumidores y por el lado de la oferta teníamos las dotaciones iniciales. Entonces, ahora, por el lado de la demanda, vamos a tener la demanda de los consumidores y aparte de eso, las firmas también pueden estar demandando cosas o no. Por ejemplo, no sé si hay una fábrica que produce jugo de manzana, pues la demanda de manzanas, parte va a ser lo que los consumidores compran manzanas y se las comen, y parte de la demanda de manzanas va a ser lo que la fábrica que produce jugo de manzana, pues compra al mercado de manzanas para producir ese nuevo bien, ¿o no? Sí, sí, justo. Sí, sí. Entonces, esto acá, esta primera parte es la demanda de los consumidores. Esta parte, digamos, es lo mismo de antes. Y esto acá es la demanda de las firmas. Entonces ya vemos por qué va a tener una doble sumatoria. Esto básicamente lo que estamos sumando es cuánto, olvidémonos de la primera sumatoria, o sea, enfoquémonos en la segunda. ¿Listo? Es cuánto demandan las firmas cuando producen el bien L' del bien L. Y después tenemos que sumar eso entre todas las firmas. Entonces, básicamente esto es cuánto, en palabras de nuevo, es cuánto consumen todas las firmas del bien que estemos hablando, del bien L en este caso, para producir todos los bienes que produzcan esas firmas. O sea, básicamente entonces la L normal es un bien diferente al de la L' y esta parte es el consumo intermedio. Exactamente, a ver si estamos de acuerdo. El bien final de producción en estos zetas es L'. Es el bien final. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto se usa de L? Porque estamos tratando que el mercado de L se vacíe. ¿Cuánto usan las firmas de L para producir esos bienes finales? Ah, ok. Va, perfecto. ¿Sí? Porque estamos básicamente, esto es la ecuación de que el mercado L se vacíe, ¿no? Mercado L. Entonces, por un lado está lo que consume la gente, que acá está el L, y por otro lado está cuánto consumen las firmas de L como bien intermedio para producir bienes finales que los llamamos L'. Entonces tenemos que sumar sobre todos los bienes finales, o sea, sobre todos los L' y sobre todas las firmas. Ok, perfecto. Listo. Sí, gracias. Entonces esto, la suma de estas dos cosas es la demanda agregada. Listo. Y por el lado de la oferta, entonces, por un lado está la oferta, digamos, de los consumidores. Entonces, a lo que me refiero con eso es que los consumidores pues, van y ponen sus dotaciones iniciales en el mercado y las venden. ¿Listo? Y por otro lado está la oferta de las firmas. Entonces, pues básicamente es cuánto produce cada firma del bien L. Y la suma de estas dos cosas es la oferta agregada. ¿Tiene sentido esto o no? Sí, sí, profe. Nada más, o sea, ¿cómo qué sería un ejemplo de la oferta de los consumidores? O sea, ¿A la supón oferta que... laboral? Exacto, exactamente, sí, así. Entonces, por ejemplo, una dotación inicial, y ese va a ser un ejemplo bastante recurrente, va a ser, tú naces al mundo y pues todos los días tienes 24 horas, que puedes o dedicarte a jugar
videojuegos o, no sé, ver televisión o a trabajar. Entonces tú ofreces en el mercado, las firmas van a usar ese trabajo para producir bienes finales, no sé, y tú vas a consumir esos bienes finales. Y también vas a consumir parte del bien intermedio, que sería el tiempo, porque parte de ese tiempo lo vas a usar para descansar. Sí, ok. Va, Y perfecto. pues digamos, en ese ejemplo particular, o sea, para ese bien, ninguna firma va a producir tiempo, porque pues tiempo no se puede producir, simplemente. Sí, sí, cierto. Listo. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, Esto es para economías cerradas, ¿verdad? dices como que no tienen comercio internacional. Ajá. No necesariamente, porque, o sea, tú podrías simplemente decir que hay más consumidores y más firmas y pues incluir los consumidores de otros países y las firmas de otros países. Y ya. Ah, ok, va. Creí que tenía que agregar otros parámetros, pero No, ok. o sea, simplemente los puedes agregar. Claro, o sea, eso es bajo que haya comercio libre. Si no hay comercio libre, entonces pues se pone más complicado porque tienes que incluir cuáles son las tarifas, si compras de una firma que es de otro país o algo así, pero lo podrías incluir en el modelo. Sí, ok, va, perfecto, gracias, profe. Listo. Ok, entonces, sin demostración, les voy a decir que las propiedades que vimos de una economía de intercambio se van a cumplir acá, en esta economía. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Básicamente, si las funciones de utilidad son estrictamente monótonas y las funciones de producción también son crecientes, o sea, le meto más insumos, produce más cosas, entonces los precios son positivos. Y ya. ¿Listo? Segundo, se va a cumplir la ley de Walras, que tiene muchas formas. La primera es que los consumidores, si las utilidades son crecientes, van a gastar todo su ingreso. La ley de Walras 2 también se va a cumplir, que es si L menos un mercados están en equilibrio, entonces el último mercado también. También se va a cumplir que si tengo que esto es un equilibrio de mercado o competitivo, entonces esto con un factor alfa por el precio también va a ser un precio va a ser un equilibrio, porque lo que importa son los precios relativos, y el primer y el segundo teorema del bienestar también se van a cumplir. Entonces, básicamente, todas las propiedades que vimos con una economía de intercambio sin producción se van a cumplir también con producción. Solamente que, como se empiezan a dar cuenta acá, el álgebra es mucho más incómoda porque pues toca estar hablando de los insumos y las funciones de producción todo el tiempo. Entonces, por eso las probamos, digamos, en el caso sencillo y con un poco de fe, espero que ustedes me crean que también se van a cumplir las propiedades en el caso de economías de producción. ¿Listo? Sí, Sí. Listo. Entonces, veamos un ejemplo, porque esto es un poco abstracto y cuando uno ya lo ve con un ejemplo, la cosa empieza a tener más sentido. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Espero que todo el mundo haya leído Robinson Crusoe en la escuela. O bueno, no sé, ese era un libro que uno tenía que leer en la escuela cuando yo estaba en la escuela. Pero si no se lo han leído, les cuento rápidamente la historia. Es como, no sé, un europeo, ni sé qué país, que queda atrapado en una isla en la mitad del Caribe. ¿Listo? Y él es la única persona que vive en la isla, al menos por la mitad del libro. ¿Listo? Entonces, Robinson Crusoe está viviendo en su isla él solito. ¿Listo? sí. Ok. Me encanta que uno siempre empieza esto con un ejemplo que es súper irreal. Entonces, Robinson Crusoe en esta isla va a cumplir, suerte que a veces va a cumplir uno, va a cumplir otro. Él va a ser el único productor y el único consumidor de esa isla. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. O sea, en esta Ok. economía no va a haber precios, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita. Que si nosotros llegáramos y pretendiéramos que Robinson Crusoe fuera un gran amante del mercado y impusiera precios entre cuando él produce y cuando él consume, la respuesta, por el primer teorema del bienestar, debería ser la misma que cuando él, como planificador central,
que es de la isla, maximiza todo para encontrar el óptimo de Pareto. Entonces, por eso decía que él tiene 3 roles. Robinson Crusoe puede ser 1, el planificador central. Entonces, digamos, es la versión 1. O él puede al mismo tiempo ser, digamos, 2A, productor, y 2B, consumidor. Y, digamos, a ver, estamos todos de acuerdo. Por el primer teorema del bienestar, yo, si dejara que él actuara con una economía de mercado, que sería un poco extraño, pero supongámoslo por un segundo, entre el productor y el consumidor, eso va a llegar a un equilibrio. Ese equilibrio tiene que ser un óptimo de Pareto, ¿o no? Sí. Sí. ¿Listo? Y si el problema del planificador central tiene una única solución, entonces, ¿cómo se compara el óptimo de Pareto con el problema del planificador central? El equilibrio de mercado con el problema del planificador central. Debería ser igual. Debería Sería ser el igual. mismo. Exacto. Listo. Entonces, ahora hagamos el ejercicio. Entonces, supongamos que Robinson Crusoe, cuando es consumidor, tiene esta función de utilidad, o sea, una Cobb-Douglas. ¿Listo? Y básicamente esa función de utilidad es X son cocos y L es el tiempo que él gasta descansando. Entonces, básicamente, a él le gustan los cocos y le gusta echarse bajo una palmera a mirar el mar. ¿Bien? Sí. 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 Listo. Y la firma que hay en la economía, pues va a ser cuando Robinson Crusoe se pone a trabajar para bajar cocos. Y entonces, esta tecnología, o sea, gasta tiempo. Ojo que estoy tratando de ser claro de que este L y este acá son diferentes. Porque uno es el tiempo de descanso y el otro es el tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, la firma usa el trabajo, tiene una función de producción ahí a la beta, o sea, no sé, lo que sea, y esa es la función para producir cocos. Y la dotación inicial Profe, o sea, es 0. Sí, la L sería, digamos, como el ocio. sí, esto acá es el ocio, exactamente. Y este acá es el trabajo. Y pues obviamente no son lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Listo. Y la dotación inicial, que la dotación inicial recuerden que es del consumidor, ¿no? El consumidor es el que tiene dotaciones iniciales. Es 0,L. O sea, él tiene 0 cocos. Y si lo quieren pensar así, tiene L barra unidades de tiempo. ¿Listo? Sí. Sí. Bien. Entonces ahora resolvamos, encontremos, o más bien, no, o sea, lo que queremos encontrar ahora es cuál es el equilibrio de esta economía. Entonces, igual que cuando hacíamos el equilibrio competitivo sin producción, vamos a seguir el orden de la definición. Entonces, no volver a la definición. La definición, lo que le dice a uno es, las firmas maximizan, 1, 2, los consumidores maximizan, y 3, los mercados se vacían. Entonces, mi consejo es siempre, siempre háganlo en ese orden. ¿A qué me refiero? A 1, maximicen el problema, o sea, solucionen el problema de las firmas. 2, el de los consumidores. Y 3, el mercado se vacía. Si no lo hacen en ese orden, o sea, les va a dar, pero se van a hacer bolas con el álgebra, ¿listo? Entonces, vamos en orden. O sea, 1, firmas maximizan, 2, consumidores, 3, mercados se vacían. ¿Listo? Tengo una pregunta, profe. ¿Se supone que se Sí. paga un salario y le puso precios? No te entendí. ¿Otra vez? Que si se supone que se paga un salario y le pone precios a los cocos y a todo eso. Claro, exactamente. Entonces, es una economía de mercado. Entonces, pues acá hay 2 bienes, entonces tiene que haber un precio para ambos bienes, ¿no? Entonces, el precio de los cocos y el precio del tiempo. Llámalo el salario. Está bien. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué sería un equilibrio competitivo? Lo voy a escribir aquí.
sería, ¿cuántos cocos consume? ¿Cuánto ocio consume? ¿Cuánto trabajo usa la firma? Este es como el insumo de la firma, que acuérdense que antes lo llamábamos Z. ¿Listo? ¿Cuánto es el precio de los cocos? Y voy a llamar a W y no confundan esto con la dotación inicial, el salario. ¿Por qué lo voy a llamar W? Porque todos los libros de texto lo llaman W por wage en inglés. Entonces, pues para que cuando lean los libros de texto no les parezca raro. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. La definición, si la escribo en este problema, lo que me dice es, 1. Las firmas maximizan. Lo que quiere decir esto es que el X estrella, o sea, el insumo, maximiza el problema de la firma. El problema de la firma en este caso es, produce cocos con LX a su función de producción, entonces LX a la beta, los vende a precio P y tiene que pagar el costo de los insumos, que es W por LX. Entonces su utilidad es P por LX a la beta menos W por LX. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y él maximiza esto y su variable de control, esto es bien importante, es el X, o sea, él controla cuántos insumos usa. Listo. El consumidor, entonces la segunda parte es, él usa, o sea, o X y L estrella, X estrella, L estrella, su consumo de cocos y su consumo de ocio, tienen que maximizar el problema del consumidor, solucionar el problema del consumidor, que es maximiza su utilidad, que es X a la alfa, L a la 1 menos alfa, sujeto a su restricción presupuestal, que es el gasto, ¿no? Entonces, ¿cuánto gasta? Pues gasta P por X más W por el tiempo que consume. Ya vamos a ver eso, si eso les parece ilógico. Y eso tiene que ser menor que él coge su dotación inicial y la vende a precios de mercado. Y como no hay nadie más en la isla, él es dueño de toda la firma. Entonces, él se queda y estrella. Acá implícitamente, teta J es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? O pues teta, si lo quieren. Hay una sola firma y un solo consumidor. Sí, de acuerdo. Si esta restricción les parece rara, uno la podría escribir un poco diferente, que a mucha gente le parece más lógica. Sería P por X, o sea, el cuánto se gasta en cocos, y el salario que se gana realmente es, pues, el salario, pero él no trabaja todo el tiempo. Entonces, L menos L de ocio más pi estrella. Y entonces, esto acá es el tiempo de trabajo. O sea, yo de todo mi tiempo quito las horas que descanso, esas horas trabajo y por esas horas me pagan un salario. Entonces mi ingreso es el salario por las horas de trabajo más pi estrella. Y esas dos ecuaciones son equivalentes. Hay gente que le parece más lógica la de la izquierda, hay gente que le parece más lógica la de la derecha, da igual. ¿Estamos de acuerdo todos ahí o no? Sí. Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces, por último, necesitamos que los mercados se vacíen. Entonces recuerden esto, porque aquí la gente siempre se confunde. Hay dos mercados, entonces tiene que haber dos ecuaciones acá, ¿no? Está el mercado del coco y el mercado del tiempo. Entonces, por el lado del coco, la demanda es esta, que es la demanda solamente del consumidor. La firma no usa cocos. Entonces, solamente hay demanda por el lado del consumidor. Y por el lado de la oferta, no había dotación inicial de cocos. Entonces, la única oferta es lo que produce la firma. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, de acuerdo. Y listo. Y por el lado del mercado del tiempo, esta es la demanda del consumidor, que es cuánto él usa de ocio. Esta es la demanda de la firma, que es cuánto usa de insumo de tiempo, o sea, cuánto usa de trabajo. Y esto acá es la oferta, que es inicial. No hay tiempo que produzca ninguna firma, entonces la oferta solamente está dada por la dotación inicial. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo.
Entonces ahora sí vamos a resolver esto. Entonces lo primero es los precios no pueden ser cero. ¿Por qué? Porque si no consumo infinito también, ¿no? Exacto. Tanto como la función de utilidad es creciente y la función de producción es creciente, entonces si alguno fuera cero, bien, la firma, sigamos, si el trabajo valiera cero, la firma consumiría infinito de trabajo y pues ¿sí o no? Y si el precio de X fuera cero, pues el consumidor consumiría infinitos cocos. Entonces, pues no puede ser. Bueno, no pueden ser uno o el otro cero, es lo que acabamos de discutir. Entonces, como ambos tienen que ser positivos, yo voy a normalizar el salario igual a 1. No tengo que, pero es un poco más fácil para el álgebra. ¿Listo? Porque recuerden que si Px, W son de equilibrio, entonces Px, W, 1 también es de equilibrio, ¿o no? Sí. Entonces, como que lo que hice acá fue implícitamente normaliza el precio del salario a 1 y cuando esté hablando del precio de X, pues lo van a tener que entender como el precio de los cocos relativo al precio del trabajo o del tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, como les decía, vamos a ir en el orden de la definición. Entonces, primero vamos a solucionar el problema de la firma, después el de los consumidores y después abarcar el mercado. Como les dije antes, siempre es bueno empezar normalmente por la firma. La razón es que las ganancias entran en el problema del consumidor, ¿no? Las ganancias de la firma. Entonces, es bueno tener las ganancias ya del paso anterior. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es que maximizamos el problema de la firma. Entonces, el problema de la firma, le recuerdo, es maximizar P por L menos esto por W, pero W vale 1, ¿no? Esto es pi, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces aquí, para maximizar eso, pues derivamos e igualamos a 0, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, con la derivada de pi con respecto a Lx, que es lo que controla la firma, entonces me da P beta Lx a la beta menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces esto me da Lx a la beta menos 1 es igual a 1 sobre P beta, por lo que es lo mismo, Lx es igual a 1 P beta a la 1 sobre beta menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Ok, entonces creo que por acá lo tengo. Aquí lo tengo. Ah, bueno, acá hice un truco y es que yo esto lo podría escribir como P beta por, digamos, 1 sobre 1 menos beta 1. Multipliqué el exponente por menos 1. Y entonces sí puedo cambiar la... Sí. Ok, y entonces es lo que tengo acá. Súper. Y entonces ya con eso, lo siguiente que debería tratar de hacer es encontrar las ganancias de la firma, porque recuerden que las ganancias de la firma las vamos a utilizar en el problema del consumidor. Entonces, las ganancias de la firma pues serían P por Lx beta estrella, ya lo voy a reemplazar por Lx estrella. O sea que esto sería P por P beta a la 1 sobre 1 menos beta a la beta, ¿no? Porque Sí. es Lx a la beta. Menos, ahora sí, Lx a la Lx que ya dijimos que era P beta a la 1 sobre 1 menos beta. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ok. ¿Y qué más? Ah, bueno, y la cantidad, la oferta de cocos, pues sería Lx a la beta, Lx estrella, que sería
P beta, beta, 1 menos beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es como X oferta. Es cuánto produce la firma o no. Sí, o sea, simplemente sustituimos la L que teníamos ya en la función de oferta, ¿no? Sí, ya, eso es todo. Aquí no hay nada así como muy complicado. O sea, con el beta y 1 menos beta y todo se ve feo, pero eso es. Listo. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos, yo lo tengo escrito acá, básicamente la oferta y acá tengo escrito los pi estrellas. ¿Listo? Nada más. Entonces vamos al siguiente paso. Después vamos a resolucionar, ya, o sea, ya acabamos el problema de la firma. Ahora vamos a solucionar el problema del consumidor. Entonces, el consumidor maximiza su función de utilidad sujeto a su restricción presupuestal, que habíamos dicho que era esto acá, ¿no? Entonces, esto soluciona como siempre se ha solucionado. Podemos plantear el lagrangiano, que es x a la alfa, l a la 1 menos alfa, más lambda, l barra menos más pi estrella, menos px, menos l. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, y entonces derivamos esto con respecto a x, alfa, x a la alfa menos 1, l a la 1 menos alfa, menos lambda b igual a 0, y lo derivamos con respecto a l, que sería 1 menos alfa, x a la alfa, l a la menos alfa, menos 1, menos lambda, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Entonces hacemos el truco de siempre, paso lo que tiene lambda al otro lado, lo que no al otro, y divido uno entre el otro. Entonces básicamente es x alfa L a la 1 menos alfa es igual a lambda p, y por este lado es x a la alfa, L a la menos alfa, igual a lambda. Entonces voy a dividir el lado izquierdo entre el izquierdo y el derecho entre el derecho, entonces me da alfa sobre 1 menos alfa. A ver, ¿cómo sería? Arriba me da L, abajo me da X, y esto es igual a P. Creo que está bien. Sí, sí, sí. Y entonces de aquí saco que, no sé, L sobre P es igual a X, ¿o no? Y esto lo meto en la restricción presupuestal, ¿o no? O sea, acá es micro 3, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, lo voy a hacer acá. Entonces, ¿dónde está la restricción presupuestal? Es L barra más pi estrella es igual a px más L. Entonces sería L barra más pi estrella es igual a P por alfa 1 menos alfa L sobre P más L, se cancela esto, y me da L barra más pi estrella es igual a alfa 1 menos alfa L más L, voy a sacar el L como factor común, y entonces es alfa 1 menos alfa más 1, entonces también lo puedo escribir como alfa, que diga, como, ay, ¿qué estoy haciendo? 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, ¿no? Para que te haga el denominador común. Sí. Y entonces esto me da, a ver, ¿qué me da? Me da 1 sobre 1 menos alfa, o lo que es lo mismo, 1 menos alfa por L barra más pi estrella. Pi estrella, acuérdense que lo encontramos antes, ¿no? Es una vaina toda larga. Es igual a L, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo Sí. o no? Sí, sí, sí. Y X, habíamos dicho que era esto. Entonces, X es alfa, 1 menos alfa. L es esto, 1 menos alfa, L barra más pi, sobre P. Y entonces se cancela este con este y da alfa sobre P, L barra más pi,
es igual a X. Listo. Y solamente para que no lo confundamos, esto es la demanda, ¿no? De cocos. Y esto acá es la demanda de ocio, ¿no? Listo. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Muy bien. Y entonces ya tenemos esto y sigue el último paso, eso yo lo tengo ahí, que es que los mercados se vacíen. Entonces, por la ley de Walras, solamente necesitamos revisar un mercado o no. Porque como hay dos mercados, si un mercado está en equilibrio, el otro también o no. Sí, sí, justo. Listo. Entonces acá, no sé qué dicen las diapositivas, pero ¿qué mercado quieren verificar ustedes que se vacíe? El laboral. Ok. Entonces el laboral, a ver si todos estamos de acuerdo, sería la condición 3. Se vacíen los mercados. Debería ser así. Debería ser la demanda de ocio, que es 1 menos alfa, L barra más pi estrella, más la demanda de trabajo, que la tenemos por acá arriba. Es esta acá, ¿no? Beta P 1 a la 1, beta P a la 1 sobre 1 menos beta. Esto tiene que ser igual a L barra 1. Que es la oferta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O, condición 2, la voy a escribir solamente, pero solamente hay que verificar una de esas dos. El mercado de cocos, pues sería la demanda de cocos, que es alfa P, L barra más pi estrella. ¿Sí? Tendría que ser igual a la oferta de cocos, que la tenemos por acá. La hemos calculado, era esto. Era P beta a la beta 1 menos beta. Debe ser igual a P beta a la beta 1 menos beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, de acuerdo. Y hay que verificar solamente una de esas dos. Entonces, creo que por acá la tengo. Entonces, yo voy a verificar, o la ecuación que escribí va a ser la de cocos. Entonces, esto acá es pi estrella, ¿listo? Solamente que aquí ya lo escribí otra vez. Entonces, es lo mismo que tenía escrito antes, que es alfa sobre p, L barra más pi estrella, es igual a p beta a la beta 1 menos beta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Listo. Y entonces, pues esto es una ecuación que se ve así como súper intimidante, ¿o no? O al menos yo la veo como intimidante. Sí. Mi antes se ve fea, ¿no? Sí, pero no es tan grave. Entonces, ¿por qué no es tan grave? Hagámoslo acá rápido. Entonces, básicamente esto es alfa, L barra más P a la 1 sobre 1 menos beta, beta a la beta 1 menos beta, menos beta a la 1 menos 1 menos beta. ¿Sí o no? Es igual, pasé el P a multiplicar, entonces sería P a la beta 1 menos beta más 1, beta a la beta 1 menos beta. ¿Sí o no? Y este lado acá sería P a la beta más 1 menos beta sobre 1 menos beta 1. Que es igual a P a la 1 sobre 1 menos beta, toda esta cosa, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, bro. ¿Listo? Y entonces, pues creo que toca como, a ver, ¿qué toca hacer acá? Ya no me acuerdo. Para simplificar esto. Podemos elevarlo a los dos lados, o sea, de los dos lados a la 1 menos beta, ¿no? Y... No, se expande feo porque No, sí, tienes un todavía alfa no, entre P y un pero L. ya casi, sí. A ver, creo que sería así, a ver. Del lado izquierdo voy a repartir este alfa, entonces queda así, más alfa P, sí, 1
Sí, 1 sobre 1 menos beta, beta a la beta, 1 menos beta, menos alfa p a la 1 sobre 1 menos beta, beta a la 1, 1 menos beta. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, a ver, aquí, no, aquí, sí. Entonces ahora pasemos todo lo que tiene P a un lado y todo lo que no tiene a otro lado. Entonces lo voy a hacer acá, al ladito. Entonces voy a dejar el alfa L de un lado, solito, ¿listo? Y del otro lado me va a quedar P a la 1, 1 menos beta, beta a la beta, 1 menos beta, más alfa, P a la 1, 1 menos beta, beta a la 1, 1 menos beta, menos alfa, P a la 1, 1 menos beta, beta, beta a la 1 menos beta. Creo que así está bien. Sí, sí, sí. Y entonces aquí puedo sacar el P a la 1 sobre 1 menos beta como factor común. Entonces me queda alfa L es igual a P a la 1, 1 menos P, beta, factor común de beta, beta a la 1 menos beta, más alfa, beta a la 1, 1 menos beta, menos alfa, beta a la beta, 1 menos beta. Uf, ¿sí o no? Sí. Ahora sí ya vamos a llegar. Entonces alfa, cha, 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 paso todo esto a dividir. Pucha, es como si uno le diera un título de economía por hacer álgebra, ¿no? Listo. Y ahora sí elevamos a la 1 menos beta, y entonces nos da alfa L, beta a la beta 1 menos beta, más alfa, beta, menos beta, menos alfa, beta, beta a la 1 menos beta. Esto debería ser un beta, no un alfa. Todo a la 1 menos beta, y ese es el precio. Y entonces lo que encontramos es cuál es el precio de equilibrio o no. Sí, sí, justo. Ok. Entonces, si tenemos el precio de equilibrio, ya con esto podemos encontrar cuántas son las cantidades que consume tanto la firma como el consumidor en equilibrio o no. Sí, Y ya siempre es cuestión de meter este precio en las ecuaciones que teníamos antes o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. O sea, ese sería para encontrar la ecuación de consumo. Exacto. Entonces, aquí, esta ecuación de precio es la misma que tenemos escrita allá abajo. Y literalmente eso fue lo que hice. Porque pues al final del día esto es álgebra. Si lo dejan en términos de P estrellas no es nada grave. Cogí y pues a la cantidad que consumo le metí este precio y me da esto. Entonces la cantidad de consumo en equilibrio. Y cuando digo le metí esto, le dije a Wolfram Alpha, si yo pongo este P en esta ecuación, ¿cuánto me da? Y me dijo que me daba eso. Hice lo mismo para L estrella y me dio esto. E hice lo mismo para el trabajo y me dio esto. Entonces básicamente encontré cuánto es el consumo de cocos en equilibrio, el consumo de ocio en equilibrio y el consumo de trabajo de la firma en equilibrio. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí, sí, de acuerdo. Listo. Muy bien. Entonces ahora es lo que quiero que intenten hacer en su casa. Ahora solucionen el problema de optimización de Pareto de esta economía. Y comparen el óptimo de Pareto con, con esta solución, que es el equilibrio competitivo. ¿Listo? Y de nuevo, por el primer teorema del bienestar, les debería dar que el equilibrio competitivo es parte de la curva de contrato, ¿no?
Profe, en ¿cómo encontramos la curva de contrato? O sea, a ver, si acá hay un planificador central, pues básicamente, a ver si estamos de acuerdo. El planificador central maximiza la utilidad del individuo, que era x a la alfa, L a la 1 menos alfa, ¿sí o no? Sí, sí. Sujeto a, entonces normalmente saque la utilidad de otros individuos sea mayor a un nivel barra, pero acá no hay más individuos, ¿o no? Sí, justo es lo que me dejó la duda. Entonces ya, y la segunda restricción es que fuera factible o no. Sí, exacto. Entonces factible acá lo que quiere decir es que x tiene que ser menor o igual que Lx a la beta. O sea, básicamente no puedes consumir más cocos que los que produces. Y que L más Lx tiene que ser menor o igual que L barra. O sea, no puedes consumir más tiempo que el tiempo que hay en total, ¿o no? Esto es que sea factible. O sea que la curva de contrato va a ser la condición de eficiencia, básicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú soluciones este problema, el resultado de ese problema pues, va a ser la curva de contrato y quiero que lo comparen con el equilibrio competitivo. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Va. Entonces, bueno, acabamos la clase, siendo que hoy llegamos justo hasta el límite de las 4, entonces me tengo que desconectar porque me tengo que conectar en la clase de las 4. Gracias. Bye, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Perfecto, Nos profe. vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Listo.